Elisa Reeves estaba de pie junto a la ventana observando las hojas otoñales arremolinarse en el patio de su casa. 25 años. A veces le parecía que Jonathan y ella se habían casado ayer mismo, y a veces era como si hubiera sido en otra vida. Jonathan, ¿has visto mi jersey azul?, gritó al volver al dormitorio. Su marido estaba sentado en el borde de la cama, mirando atentamente su teléfono. Se sobresaltó al oír su voz y se guardó rápidamente el dispositivo en el bolsillo. ¿Qué? Oh, no, no lo he visto, respondió, evitando su mirada. Elisa se quedó paralizada. Últimamente, esos momentos se repetían cada vez con más frecuencia. Él parecía estar saliendo de la realidad, inmerso en su teléfono. Jonathan siempre había estado atento a ella, incluso cuando trabajaba en casos complicados. ¿Trabajas hasta tarde esta noche?, preguntó ella, tratando de sonar informal. Sí, tengo mucho trabajo en la oficina. No esperes la cena. Elisa asintió. Se dirigió a su armario y empezó a ordenar su ropa. En el espejo se reflejaba su rostro, todavía atractivo, aunque con finas arrugas alrededor de los ojos. 25 años de enseñanza habían dejado huella, pero estaba orgullosa de su trabajo. «¿Sabes?», comenzó, «estaba pensando que quizá deberíamos irnos de viaje por Navidad este año. Los niños ya son mayores, podemos permitírnoslo». De repente sonó el teléfono de Jonathan. Miró rápidamente la pantalla y se levantó. «Lo siento, una llamada importante de un cliente», dijo y salió de la habitación. Elisa se sentó lentamente en la cama. Algo había cambiado. No podía precisarlo, pero lo sentía con todo su ser. Jonathan se había vuelto diferente, irritable, desatento, cerrado. Pensó en su vida juntos. El primer apartamento que alquilaron, pequeño pero acogedor. El nacimiento de sus hijos. Los años difíciles cuando Jonathan empezaba a ejercer de abogado y ella trabajaba en 2 colegios para llegar a fin de mes. Siempre han sido un equipo. La voz apagada de un hombre llegó desde el pasillo. Hablaba en voz baja, casi en un susurro. Elisa se dirigió a la puerta. «Sí, claro. No, ella no lo sabe. Todo irá bien. Confía en mí». El corazón le dio un vuelco. Elisa se apartó de la puerta, intentando calmarse. Tal vez se trataba realmente de una conversación con un cliente. Jonathan trataba a menudo con información confidencial. Se acercó a la cómoda y abrió el cajón superior. Allí, bajo un montón de jerseys, había un extracto bancario. Ayer lo había encontrado accidentalmente en el bolsillo de la chaqueta de Jonathan. Grandes cantidades, transferencias regulares. No quiso pensar en ello, trató de convencerse de que estaba relacionado con el trabajo. Jonathan volvió a entrar en la habitación. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos, había una nueva expresión en ellos que ella no había visto antes. «Elisa», dijo mientras se anudaba la corbata, «probablemente voy a llegar muy tarde esta noche. No te preocupes». Ella asintió, intentando sonreír. «Por supuesto, cariño, ten cuidado». Cuando la puerta se cerró tras él, Elisa permaneció largo rato de pie en medio de la habitación. 25 años. ¿De verdad conoce tan mal al hombre con el que ha vivido la mitad de su vida? O tal vez simplemente no quiere ver lo evidente. Ha pasado una semana desde la llamada. Elisa intentó convencerse a sí misma de que todo iba bien, pero su ansiedad no la abandonaba. Estaba sentada en la sala de profesores durante la break entre clases, removiendo distraídamente su café que hacía tiempo que estaba frío. «Elisa, parece que no estás aquí». Catherine, una compañera de matemáticas, le tocó suavemente el hombro. «¿Ha pasado algo?». Elisa intentó sonreír, pero le salió tensa. «Todo va bien, solo estoy cansada». «¿20 años de amistad y crees que puedes engañarme?». Catherine se sentó a su lado. «Dímelo». Elisa respiró hondo. Catherine había pasado por un doloroso divorcio hacía 5 años, cuando su marido la abandonó por una mujer más joven.
Elisa fue quien apoyó a su amiga entonces, la ayudó a reunir documentos, escuchó sus revelaciones durante horas. Yo no lo sé, quizá me esté enrollando. Elisa sacó un extracto bancario del bolso. Mira, Catherine estudió el documento con detenimiento. ¿3 transferencias de $5,000 cada una en el último mes? ¿Alguna cuenta desconocida? Sí. Jonathan dice que es una inversión, que ha encontrado una buena oportunidad para hacer crecer nuestros ahorros. Catherine guardó silencio y luego preguntó con cautela. ¿Y tú le crees? Quiero creerle, susurró Elisa. Dios, quiero creerle, pero... Se interrumpió. ¿Pero qué? Las llamadas telefónicas que contesta en un susurro, los constantes retrasos en el trabajo. Se ha vuelto un poco distante. Antes hablábamos de todo juntos, sobre todo de los asuntos financieros. Y ahora sonó el timbre en el aula detrás de la pared. Automáticamente, Elisa empezó a recoger sus cosas. La clase de 11º era dentro de 5 minutos. «¿Sabes?», dijo Catherine en voz baja, cuando todo empezó, yo tampoco quería creerlo. Puse 1000 excusas, el trabajo, el estrés, el cansancio. Elisa se congeló, con el libro de texto en la mano. No, Kat, Jonathan no es así. Llevamos juntos 25 años, tenemos hijos, un nieto. Peter y yo teníamos 22 años, replicó Catherine con suavidad. Y también tuvimos hijos. Elisa sintió de pronto que se le hacía un nudo en la garganta. Me voy. La lección, todo el día pasó borroso. Ella explicaba mecánicamente las reglas gramaticales, revisaba los ejercicios, respondía a las preguntas de los alumnos, y en su cabeza los recuerdos daban vueltas. Martha, una amiga común. Su marido llevaba una doble vida desde 2 años antes de que ella lo descubriera. Lindsay, de la comunidad eclesiástica. Su marido se había gastado todos sus ahorros en una amante, dejando a su mujer con muchas deudas. Y Catherine, que durante mucho tiempo no pudo creer que su perfecto matrimonio se estuviera desmoronando ante sus ojos. Al volver a casa, Elisa permaneció largo rato frente al espejo del baño. 48 años no es viejo, pero tampoco es joven. Sus arrugas se habían hecho más notorias y tenía canas en el pelo. Recordó sus últimos intentos de hablar con Jonathan sobre unas vacaciones, sobre planes de futuro. Cada vez él había eludido la conversación, encontrando razones para cambiar de tema. La cerradura de la puerta principal hizo clic y Jonathan regresó del trabajo. Elisa se secó rápidamente los ojos y salió del cuarto de baño. «Hola», le dio un rápido beso en la mejilla. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió ella, viéndole aflojarse la corbata. «Jonathan, tenemos que hablar». Se detuvo un momento y se volvió hacia ella. «¿Pasa algo?» Elisa sacó el extracto. «¿Qué son esas transferencias? 15,000 en un mes es mucho dinero. Hablaste de inversiones, pero...» Elisa suspiró con un poco de irritación. «Ya hemos hablado de esto. He encontrado un fondo de inversión fiable. En 1 o 2 años obtendremos el doble. ¿Por qué no me consultaste? ¿Por qué no me enseñaste los documentos, las condiciones?» «Cariño», se acercó y le abrazó los hombros. «Sabes que se me dan mejor las finanzas. Créeme, olía a perfume de otra persona. Un aroma ligero y sutil, pero definitivamente no era su perfume». Elisa se apartó. «Quiero ver los documentos, mañana». «Vale», hizo un gesto con la mano. «Te lo enseñaré todo mañana. Y ahora estoy terriblemente cansada. Voy a darme una ducha». Elisa lo miró subir las escaleras. «Confía en mí». ¿Cuántas veces había oído estas palabras en 25 años? Y ella siempre había creído, pero ahora algo había cambiado, y temía que ese cambio destruyera todo lo que habían construido juntos durante tantos años. Al día siguiente, después del trabajo, Elisa se sentó en su coche frente al despacho de Jonathan. El corazón le latía con fuerza.
La noche anterior, él le había llevado un montón de documentos sobre el fondo de inversión. Todo parecía oficial, con membrete y sellos. «Toma, cariño», le dijo. «Puedes comprobarlo todo. Nunca arriesgaría nuestros ahorros». Ella asintió y le dio las gracias, pero ni siquiera abrió los papeles. En su lugar, sacó de un cajón un viejo cuaderno donde había guardado el número de teléfono de Michael Turner. Michael, su primer amor, un compañero de clase que ahora trabajaba como detective privado. Hacía 25 años que no lo veía, pero sabía que podía confiar en él. Eran las 5 de la tarde. Jonathan ya debería estar en casa. Elisa agarró el volante hasta que le dolieron los dedos. «Por favor, Dios, que esto no sea más que paranoia», susurró. A las 6:30, Jonathan salió del edificio. No estaba solo. Una mujer alta y delgada con una cámara colgada del cuello caminaba a su lado. Entraron en su coche. Elisa arrancó el motor intentando no perderlos de vista. El tráfico era denso, pero consiguió mantener la distancia. Salieron del centro de negocios y se dirigieron a una zona residencial. «¿A dónde vas, Jonathan?», susurró Elisa, sintiendo que le temblaban las manos. El coche de Jonathan se detuvo frente a un moderno complejo de apartamentos. Elisa aparcó un poco más lejos, viendo cómo su marido abría la puerta a su acompañante. Entraron juntos en el edificio. Las lágrimas le nublaron los ojos. Elisa sacó el teléfono y marcó. «¿Michael? Soy Elisa Reeves. ¿Te acuerdas de mí? ¿Lisa?», sonó sorprendido. «Claro que me acuerdo de ti. ¿Ocurre algo? Yo necesito tu ayuda profesional». Una hora más tarde estaban sentados en una pequeña cafetería. Michael no había cambiado mucho. Los mismos ojos marrones atentos, solo el pelo gris. Escuchó su historia en silencio. «Puedo comprobarlo», dijo finalmente. «¿Pero estás segura de que quieres saber la verdad?». Elisa sonrió con amargura. «¿Que si quiero? No, no quiero. Pero tengo que hacerlo. De acuerdo. Dame una semana». Esa semana fue un infierno. Elisa cumplía con sus deberes mecánicamente, sonriendo a sus alumnos, cocinando cenas para Jonathan, y por la noche se quedaba despierta mirando al techo. Finalmente, Michael llamó. «¿Podemos vernos?». En el mismo café le entregó una carpeta. «Amelia Wilkes», dijo en voz baja. 44 años, fotógrafa profesional. Se conocieron en un acto benéfico hace 3 meses. Se reúnen regularmente en el apartamento de ella. Esas transferencias, parte del dinero se destina a pagarle el alquiler. Elisa hojeó las fotos. Jonathan y Amelia en un restaurante, en un parque, cerca de su casa. En algunas se besaban. Es preciosa», susurró Elisa. «Lisa». Michael le tocó suavemente el brazo. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé. Yo necesito pensarlo». En casa volvió a sacar los documentos del fondo de inversión. Ahora, mirándolos más de cerca, notó incoherencias, redacciones extrañas. Todo era falso, hábilmente falso, pero falso. Jonathan regresó tarde aquella noche. Volvía a oler al perfume de otra persona. «¿Un día duro?», preguntó Elisa, poniéndole delante un plato de cena. «Sí, ha sido difícil». Ni siquiera la miró. «Supongo que tendré que trabajar el fin de semana». «Con Amelia», pensó Elisa. Dijo en voz alta. «Por supuesto, cariño, lo comprendo». Lo miró comer y pensó en sus 25 años de matrimonio, en sus hijos, en sus sueños comunes, en todo lo que habían construido juntos, y en lo fácil que era para él destruirlo todo. Más tarde, tumbada en la cama, Elisa tomó una decisión. No montaría una escena, no gritaría, no pediría explicaciones. Todavía no. Primero tenía que protegerse a sí misma y a su futuro, y para eso necesita tiempo y la cabeza fría. Jonathan se puso de lado y murmuró algo somnoliento. Elisa se quedó mirándole la cara, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. «¿Quién es usted?», pensó. «¿Y por qué he tardado tanto en darme cuenta de en qué te has convertido?». Tras conocer a Michael,
Elisa pasó una noche en vela analizando cada detalle de su investigación. Los números la atormentaban. Sacó todos sus extractos bancarios de los últimos 3 meses y empezó a calcularlo todo cuidadosamente. 5.000 al mes para el alquiler de Amelia, 3.000 para restaurantes y ocio, otros 2.500 para algún tipo de inversión, probablemente regalos, joyas caras que Elisa había visto en las fotos, un bolso de una marca conocida que Amelia llevaba en las últimas fotos. 10.500 al mes, susurró Elisa, mirando las cifras. 31.500 para el trimestre. Recordó cómo Jonathan y ella habían ahorrado cada céntimo durante años, cómo habían ahorrado en todo para educar a sus hijos, cómo habían soñado con una vejez tranquila. Por la mañana, en cuanto abrió el banco, Elisa ya estaba en la puerta. Su corazón latía con fuerza, pero sus movimientos eran claros y seguros. «Buenos días», saludó al director. «Necesito hacer unas transacciones con mis cuentas». La joven que estaba detrás del mostrador sonrió amablemente. «Por supuesto, señora Reeves. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría abrir una nueva cuenta personal y transferir algunos fondos de la cuenta conjunta que tengo con mi marido». El papeleo llevó casi una hora. Elisa leyó cuidadosamente cada papel, comprobó cada cifra. Por fin, todo estaba listo. «Así que», comprobó los documentos el director, «estamos transfiriendo $120,000 a su nueva cuenta personal. Quedan 35,000 en la cuenta conjunta, que deberían bastar para sus gastos diarios». Elisa asintió. 35,000 serán suficientes para que Jonathan conserve su inversión unos meses más. Ni siquiera se daría cuenta de que el capital había desaparecido. Rara vez consultaba el saldo, solo utilizaba la tarjeta. «Y una cosa más», añadió Elisa. «Sobre nuestra cuenta de inversión, esta cuenta era su orgullo. Casi $300,000 ahorrados a lo largo de los años. Su airbag, su futuro. Quiero congelarla, temporalmente». «¿Congelarla?». La directora enarcó las cejas, sorprendida. «Sí, verá». Elisa puso cara de preocupación. «He recibido llamadas de gente sospechosa preguntando por esta cuenta. Me temo que alguien está intentando acceder a ella». «Por supuesto», asintió el director. «Es usted muy inteligente. La seguridad es lo primero». Una vez firmados todos los papeles, Elisa salió del banco y respiró hondo. Se sentía desolada, pero, al mismo tiempo, sintió que controlaba la situación. Sonó el teléfono. «Jonathan». «Hola, cariño. ¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió con calma. «Acabo de terminar mis clases. Estupendo. Escucha, hoy voy a llegar tarde otra vez. Tengo una reunión importante con un cliente». «Con Amelia», pensó Elisa. «Me pregunto a dónde irás esta noche. ¿A ese restaurante caro con vistas al río? O quizá a la ópera. Le encanta la música clásica. Vi los programas en las fotos». «Por supuesto, cariño», dijo en voz alta. Cuando Elisa volvió a casa, sacó su álbum de boda. Estaban tan felices, tan enamorados. ¿Era todo mentira? ¿O se había roto algo por el camino? Recordó a Amelia, guapa, elegante, con una cámara cara y un bolso a la moda. A Jonathan probablemente le gusta sentirse como un mecenas generoso, haciéndole regalos, llevándola a restaurantes caros. ¿Piensa en cómo se gasta el dinero que tienen en común? ¿El dinero que habían estado ahorrando para su vejez? Elisa se asomó a la ventana. Estaba oscureciendo. En algún lugar, en un restaurante caro o en un bar elegante, su marido está sentado con otra mujer. Le habla de sus negocios, se ríe de sus chistes, le toca la mano. Y ella, su esposa legal, está sentada en casa intentando comprender cuándo y cómo se torció su vida. Pero ahora al menos se ha protegido. El dinero está a salvo. No le devolverá a su marido, no arreglará su matrimonio roto, pero le dará tiempo para pensar y decidir qué hacer a continuación. Jonathan volvió pasadas las 10.
Olía a vino y al mismo perfume. Siento llegar tan tarde, dijo, evitando su mirada. El cliente fue muy insistente. No pasa nada, replicó Elisa. Lo importante es que estás en casa. Lo vio subir las escaleras y pensó que ahora cada palabra que decía sonaba a mentira. Cada gesto parecía falso. 25 años. Y así es como termina. Una semana después de su visita al banco, Elisa estaba sentada en el despacho del abogado Clark Davidson. Era un hombre mayor, de mirada penetrante y sienes grises. Michael lo había recomendado como el mejor abogado de familia de la ciudad. Así que, señora Reeves, Davidson miró detenidamente los documentos que ella había traído. Cuéntemelo todo desde el principio. Eliza respiró hondo y comenzó su relato, sobre las extrañas llamadas telefónicas, las transferencias bancarias, las fotos del detective privado. Le temblaba la voz, pero intentó hablar claro y al grano. Y estos documentos sobre el fondo de inversión, me tendió una carpeta. Seguro que son falsos. Davidson asintió. Sí, es evidente que es una falsificación, y bastante burda. Su marido parece haber confiado demasiado en usted como para no comprobar los detalles. Confíe en él, dijo Elisa en voz baja. Durante 25 años confié en él. El abogado dejó los papeles y la miró directamente a los ojos. Señora Reeves, ha hecho usted lo correcto congelando la cuenta grande y transfiriendo parte del dinero. Pero tengo una noticia aún mejor para usted. Sacó varios documentos de una carpeta. Mire las fechas. Esta cuenta de inversión se abrió a su nombre hace 15 años, cuando su marido empezó su consulta privada. Lo hizo para proteger su patrimonio de posibles demandas contra él como abogado. Elisa cogió los documentos con manos temblorosas. Entonces, ¿este dinero me pertenece legalmente? Sí, así es. Y dadas las circunstancias, adulterio probado, uso indebido de fondos comunes, un intento de fraude con documentos falsificados, no solo tiene usted derecho a este dinero, sino también a una importante indemnización. El despacho se quedó en silencio. Elisa miró por la ventana donde el viento otoñal agitaba las hojas caídas. Nunca pensé que acabaría aquí, en el despacho de un abogado de divorcios, discutiendo el reparto de bienes. Davidson sonrió suavemente. Nadie planea esto, S.R.A. Reeves, pero a veces la vida nos obliga a defendernos. ¿Qué me aconseja que haga a continuación? En primer lugar, comenzó a rizar los dedos el abogado, tenemos que reunir todas las pruebas de su infidelidad y fraude financiero, fotografías del detective, extractos bancarios, documentos falsificados, todo nos sirve. Hizo una pausa y continuó. En segundo lugar, tienes que documentar tu derecho a los fondos congelados. Esto no es difícil, todos los papeles están en regla. Y después, entonces tenemos dos opciones. Podemos solicitar inmediatamente el divorcio y exigir una indemnización, o... La miró significativamente. ¿O? Elisa dio un paso adelante. O podemos tener primero una conversación educativa con tu marido, digamos. Mostrarle que lo sabemos todo y que tenemos pruebas. A veces ayuda a llegar a un acuerdo más favorable sin tener que ir a juicio. Elisa se lo pensó. Se imaginó la cara de Jonathan cuando supiera que ella lo sabía todo, que todos sus fraudes habían quedado al descubierto, que el dinero que él creía suyo era en realidad suyo. Quiero pensarlo, dijo finalmente. Todo esto es muy complicado. Por supuesto, Davidson asintió. Tómate tu tiempo, pero no te tomes demasiado tiempo. Cuanto más tiempo se gaste su marido el dinero del matrimonio en su amante, menos quedará para un reparto justo. De camino a casa, Elisa pensó en lo que había oído. Era irónico que Jonathan se hubiera cuidado de proteger el dinero de sí mismo cuando abrió la cuenta a nombre de ella. Ni siquiera lo recordaba. Estaba tan seguro de su impunidad. En casa, sacó el teléfono y marcó el número de Catherine. «Hola, ¿puedes hablar?» «Catherine».
Claro que puedo. ¿Qué ha pasado? Estaba en casa del abogado. Resulta que Elisa relató brevemente su conversación con Davidson. Dios mío, jadeó Catherine. Esto es simplemente el karma. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Tengo que pensarlo. Lisa, la voz de su amiga se volvió seria. No tardes demasiado. Confía en mi experiencia. Cuanto antes te enfrentes a esto, mejor. Aquella noche, Jonathan volvió a llegar tarde. Elisa estaba sentada en la cocina, mirando fotos antiguas. Estaba su boda, su primera casa, el nacimiento de sus hijos. Tantos recuerdos compartidos, tantos planes para el futuro. Pero él lo arruinó todo, pensó. Y ahora tiene que entender que tendrá que responder por cada acción. El día comenzó como de costumbre. Elisa preparaba el desayuno y Jonathan se preparaba a toda prisa para ir a trabajar. Nada parecía presagiar tormenta. «Hoy llego tarde», dijo mientras se anudaba la corbata. «Tengo una reunión importante». Elisa se limitó a asentir mientras servía el café. Ya sabía de qué tipo de reunión se trataba. Michael le había enviado fotos de una reserva de mesa en el restaurante más caro de la ciudad, llamado Jonathan Reeves. Sobre las 2 de la tarde su teléfono vibró. Una llamada del banco. SRA. Reeves, soy Melissa del First National Bank. Siento molestarla, pero su marido está intentando retirar una gran suma de una cuenta congelada. Es bastante persistente. Elisa sintió que se le aceleraba el pulso. Entiendo. ¿Qué dice? Dice que ha habido un error. Quiere desbloquear la cuenta inmediatamente. La cuenta está bloqueada por razones de seguridad. Esta orden sigue en vigor. Antes de que pudiera colgar, Jonathan llamó. ¿Qué demonios está pasando? Su voz temblaba de rabia. ¿Por qué no puedo acceder a nuestra cuenta? Jonathan, estoy en clase, respondió Elisa con calma. Hablaremos en casa. No, hablaremos ahora. ¿Qué has hecho? Estoy protegiendo nuestros ahorros. Alguien intentó acceder a la cuenta, así que la congelé temporalmente. ¿Sin mi conocimiento? No tenías derecho a hacerlo. Sí, lo tenía. Su voz se mantuvo firme. Es una cuenta conjunta y tengo el mismo derecho a tomar decisiones que tú. Se hizo el silencio en el teléfono y Jonathan carraspeó. Hablaremos en casa. Elisa sabía lo que venía a continuación. Terminó tranquilamente sus últimas clases, recogió sus cosas y se fue a casa. De camino, recibió una llamada de Catherine. Se enteró de la cuenta congelada. «Aguanta, amiga. Si necesitas algo, llámame enseguida». Jonathan entró en casa como un huracán. Tenía la cara roja de ira. ¿Qué significa esto? ¿Te das cuenta de que me has avergonzado? Elisa estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo tranquilamente su té. ¿Qué posición, Jonathan? Dímelo. Tenía una importante reunión de negocios. ¿Quería sacar dinero para invertir? Le miró a los ojos. Como los 15,000 del mes pasado. Se quedó confuso un momento. Le expliqué, es un fondo fiable. ¿De verdad? Elisa sacó una carpeta con documentos. ¿Te refieres a esta fundación, con sellos falsos y detalles inexistentes? Jonathan se quedó inmóvil. ¿Tú comprobaste los documentos? Sí, los revisé. Cuando un hombre empieza a transferir en secreto grandes sumas de dinero, surgen ciertas preguntas. ¿Contrató a alguien para que me siguiera? ¿Hay algo que se supone que no debo ver? Se miraron al otro lado de la mesa. 25 años de matrimonio, y aquí estaba, el momento de la verdad. No lo entiendes, dijo finalmente. Esta inversión, este es nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Elisa sonrió amargamente. ¿O tu futuro con Amelia? Jonathan retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Amelia Wilkes. 44 años. Fotógrafa. Vive en ese nuevo complejo en Riverside Drive. Le pagas el alquiler, la llevas a restaurantes caros, le compras joyas. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Me has estado siguiendo? Siseó. No, cariño. Solo protegía el bienestar de nuestra familia.
la misma que tú te esfuerzas tanto en destruir. Jonathan empezó a pasearse por la cocina. No tienes derecho. Ese dinero nos pertenece a los dos. Elisa abrió otra carpeta. Y aquí están los documentos que demuestran que gran parte del dinero está a mi nombre. ¿Te acuerdas? Hace 15 años, cuando temías las demandas de los clientes. Se quedó helado. El miedo cruzó su rostro. Eso fue hace mucho tiempo, pero los documentos siguen siendo válidos. ¿Y sabe qué? Tengo todo el derecho a proteger este dinero, sobre todo cuando mi marido se lo gasta en su amante. Te estás tirando un farol. Pero su voz ya no era segura. ¿Quieres comprobarlo? Elisa se levantó. Podemos ir al juzgado. Podemos mostrar sus documentos falsificados, extractos bancarios, fotografías. Por cierto, qué bonito restaurante has elegido para hoy, con vistas al río. Jonathan se hundió en una silla. ¿Qué quieres? Nada por ahora. Solo proteger nuestros ahorros. De ti. Esto ¿Es chantaje? No, querida. Es proteger la fortuna familiar, de la que pareces haberte olvidado. Los 3 días posteriores a la conversación de la cocina se convirtieron en una verdadera prueba para Elisa. Jonathan cambió de táctica. De las amenazas directas pasó a la presión psicológica. Piensa en los niños, dijo durante el desayuno. ¿Qué dirán cuando se enteren de que su madre organizó todo esto? Elisa recogió los platos en silencio. El teléfono que llevaba en el bolsillo de la bata ya estaba grabando la conversación. «Te das cuenta de que puedo complicarte mucho la vida», dijo él con voz amenazadora. «Tengo contactos, amigos influyentes». «¿De verdad?», respondió ella con calma. «¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu mujer te impidió gastar los ahorros familiares en una amante?» Jonathan dio un puñetazo en la mesa. «Basta ya. No entiendes nada. Pues explícamelo. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto dinero te has gastado ya en ella?» Al día siguiente intentó jugar con la lástima. «Lisa, querida», dijo suavemente, casi con ternura. «Hemos estado juntos tantos años. ¿De verdad quieres arruinarlo todo?» Elisa volvió a pulsar el botón de grabación. «No soy yo quien lo está arruinando, Jonathan. Tú lo estropeaste cuando empezaste a mentir y a robar nuestro dinero. Yo no lo robé. También es mi dinero. Y por eso decidiste gastarlo en Amelia, en su apartamento, sus joyas, sus restaurantes». Su cara se contorsionó. «¿Qué hay de malo en eso?» «Sí, me gasto el dinero en una mujer que me hace feliz. A diferencia de ti, ella me comprende, me aprecia». «¿Y cuánto cuesta esa comprensión? ¿5,000 al mes por un apartamento? ¿3,000 por restaurantes?» Al tercer día, Jonathan llegó tarde a casa, oliendo a whisky. «Voy a conseguir el dinero de todos modos», dijo, tambaleándose. «No puedes mantener la cuenta congelada para siempre». Elisa tenía el teléfono preparado. «¿Por qué necesitas el dinero con tanta urgencia, Jonathan? ¿Amelia quiere otra vez un bolso nuevo?» «No te atrevas a hablar de ella», alzó la voz. «¿Tú? Solo estás celosa. Sí, la quiero. Es más joven que tú, más guapa, ¿me entiende? ¿Y acepta dinero por ello?» «¿Qué?», sacudió la cabeza. «Tú no entiendes nada. Sí, le pago el piso. Sí, le compro regalos. Se lo merece. Y tú no eres más que un viejo y aburrido profesor». Elisa sintió que le temblaban las manos, pero mantuvo la calma. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Estos regalos? ¿Este apartamento? 3 meses, rió amargamente. 3 de los meses más felices de mi vida. ¿Sabes cuánto me he gastado? 30,000. Y eso es solo el principio. Planeaba llevármelo todo de esa cuenta, comprarle una casa, nuestros ahorros conjuntos. ¿Qué hay de malo en eso?, sacudió la cabeza. «Sí, falsifiqué esos documentos de inversión. Sí, te mentí, porque no lo habrías entendido. Nunca entiendes nada». Elisa pulsó el botón de parada de su teléfono. «Gracias, Jonathan. Es todo lo que necesitaba». «¿Qué?». Entrecerró los ojos intentando enfocarlos. Su confesión, de falsificación, malversación, adulterio, todo está registrado.
Se quedó helado, luego corrió hacia ella. «Dame el teléfono». «Es demasiado tarde», respondió ella con calma. «La grabación ya ha sido enviada a mi abogado, y a Michael, y a Catherine, y guardada en la nube». Jonathan se hundió en una silla, con el rostro gris. «¿Tú has planeado esto?» «Sí, igual que planeaste tu inversión. ¿Qué queréis?» «Ahora tenemos dos opciones». Elisa se sentó frente a él. «Primero, vamos al juzgado, con todas las pruebas, fotos, extractos bancarios, documentos falsificados y tu maravillosa confesión de borracha. ¿Qué crees que dirán tus amigos influyentes cuando esto salga a la luz?» Se quedó callado, apretando los puños. «La segunda opción es que lo resolvamos todo pacíficamente. Tú dejas de amenazarme y de intentar acceder al dinero. Nos separamos tranquilamente, sin escándalos. ¿Y el dinero? Tú mismo te encargaste de él hace 15 años cuando abriste una cuenta a mi nombre. Irónico, ¿verdad?» Jonathan se cubrió la cara con las manos. «Tú lo planeaste todo este tiempo». «No», respondió Elisa en voz baja. «Tú lo planeaste todo. Cuando decidiste que podías mentir y robar impunemente, yo solo me defendía». Aquella tarde, Elisa estaba revisando los cuadernos de los alumnos de sexto cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Miró por la ventana y se quedó helada. Dos personas salían del coche de Jonathan. Amelia. «Así que nos conocemos», pensó Elisa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Oyó abrirse la puerta principal y pasos en el pasillo. «Elisa». La voz de Jonathan sonó inusualmente aguda. «Baja, tenemos que hablar». Bajó lentamente las escaleras. En el salón había una mujer esbelta vestida con un traje caro, peinada a la moda y con una cámara profesional colgada del cuello. En su muñeca brillaba una pulsera de oro, la misma que les había costado $2,000 de sus ahorros conjuntos. «Buenas noches», dijo Elisa con calma. «¿A qué se debe esta inesperada visita?» Amelia dio un paso adelante. «Escuche, S.R.A. Reeves, he venido a aclarar las cosas. ¿De verdad?» Elisa se sentó en su silla. «¿Qué quiere aclarar exactamente?» «Déjese de juegos», Amelia sonó amenazadora. «Te das cuenta de que no puedes quedarte este dinero para siempre. Vamos a demandar». Elisa miró a Jonathan. «¿Le contaste lo del dinero?» «Jonathan, qué interesante. No intentes cambiar de tema», intervino Amelia. «Jonathan y yo nos queremos. Él tiene derecho a ser feliz y tú solo intentas vengarte». Elisa se echó a reír de repente, sinceramente, desde el fondo de su corazón. ¿Venganza? «Oh, no, querida. Solo defiendo lo que es mío». «¿Lo tuyo?», hizo Amelia con desprecio. ¿Quién creería a una miserable esposa abandonada? ¿Crees que el tribunal se pondrá de tu parte? Jonathan tiene los mejores abogados de la ciudad, y todos saben que es un abogado honrado, ¿no? Elisa se levantó y se dirigió a la secretaria. «Me pregunto qué dirán cuando vean esto». Sacó una carpeta con documentos. «Aquí están los documentos falsificados sobre el fondo de inversión inexistente. Un experto ya ha confirmado la falsificación. Aquí hay extractos bancarios con transferencias a su renta. Y aquí hay una grabación de audio de Jonathan confesándolo todo borracho». Amelia miró a Jonathan confundida. «¿Qué está diciendo? ¿No te lo ha contado?» Elisa enarcó las cejas de forma pintoresca. ¿Sobre cómo falsificó documentos? ¿Cómo mintió sobre la inversión? ¿Cómo gastó 30,000 de nuestro dinero común en 3 meses? ¿Jonathan?» La voz de Amelia temblaba. «No la escuches». Intentó tomar el control de la situación. «Lo está tergiversando todo. ¿En serio?» Elisa sacó su teléfono. «¿Quieres oír la grabación? Sí, falsifiqué esos documentos. Sí, mentí. Sí, gasté 30,000. Suena muy convincente, sobre todo con voz de borracho. Amelia dio un paso atrás. «Dijiste que el dinero era tuyo, que eran tus ahorros personales». «Oh, esa es la parte más interesante.
sonrió Elisa. El dinero que gastó tan generosamente en usted está a mi nombre. Hace 15 años lo puso a mi nombre para proteger su patrimonio de posibles demandas. Eso no es cierto, gritó Jonathan. Los documentos no mienten, cariño, a diferencia de ti. De repente, Amelia cogió su bolso. Yo tengo que irme. ¿Qué? Amelia, espera. Jonathan corrió tras ella. No te atrevas a tocarme, se apartó ella. Tú me has utilizado, me has mentido. No, cariño, escucha. No quiero oír nada, se volvió hacia Elisa. Yo no lo sabía. Lo del dinero, lo de los papeles. Dijo que tú también querías el divorcio. Elisa asintió. Ahora ya lo sabes. Amelia salió corriendo de la casa. Jonathan corrió tras ella, pero ya estaba subiendo a un taxi que la esperaba fuera. Bueno, dijo Elisa con calma cuando regresó. ¿Hablamos del juicio? Se dejó caer en la silla, con el rostro gris. ¿Por qué has hecho esto? ¿Yo? Le miró sorprendida. Fuiste tú quien lo hizo, Jonathan. Con tus mentiras, tu fraude, tu codicia, lo has arruinado todo. No, querida, tú lo has arruinado todo. Solo te mostré la verdad, por ti y por ella. La miró, con los ojos llenos de odio. ¿Te arrepentirás de esto? ¿Me estás amenazando? Ella recogió los documentos con calma. Muy bien. Entonces nos veremos en el juzgado dentro de 2 semanas. Allí pondremos fin a esto. ¿Crees que ganarás? Ya he ganado, Jonathan. Tengo todas las pruebas que necesito para demostrar tu fraude. Tengo testigos, tengo registros, y tú, ¿qué tienes? Amenazas vacías y una reputación arruinada. Se levantó en silencio y se dirigió a la puerta. Una cosa más, dijo tras él. Deja las llaves de la casa. Ya he cambiado las cerraduras, pero aún así... Jonathan tiró las llaves sobre la mesa y salió dando un portazo. Elisa se asomó a la ventana y vio alejarse el coche. 25 años de matrimonio habían terminado así, con un tintineo de llaves y un portazo, pero no se sintió triste, solo alivio y orgullo. Se había protegido a sí misma, protegió su futuro y les demostró a ambos que no se puede jugar impunemente con la vida y la confianza de otra persona. El sol primaveral inundaba la cocina de luz brillante. Elisa estaba de pie junto a la ventana, viendo florecer las primeras flores del jardín. Habían pasado 6 meses desde el juicio, que había terminado con su completa victoria. Recordó la cara de Jonathan cuando el juez anunció la decisión. Todos sus mejores abogados de la ciudad no habían conseguido refutar lo evidente: los documentos falsificados, las grabaciones de las conversaciones, el testimonio del detective. Como resultado, él no recibió ninguno de los fondos congelados y tuvo que pagarle a ella una indemnización por daños no pecuniarios. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Buenos días, Elisa». La voz de Michael sonaba cálida y familiar. «¿Te apetece dar un paseo? Hace buen tiempo». Elisa sonrió. «Me encantaría. ¿Nos vemos en el parque dentro de 1 hora?» Después del divorcio, ella y Michael comenzaron a comunicarse más a menudo. Al principio, solo como viejos amigos, luego... Elisa ni siquiera notó cómo sus conversaciones se hacían más largas y sus encuentros más frecuentes. Cuando se estaba vistiendo, se fijó en su reflejo en el espejo. Su rostro parecía más joven, más fresco. Había desaparecido la tensión que se había acumulado a lo largo de los años en las arrugas que rodeaban sus ojos. «¿Sabes?», le dijo Catherine la semana pasada. «Parece que hayas envejecido 10 años». El parque estaba tranquilo y apacible. Michael la esperaba junto a la fuente, con 2 tazas de café en la mano. «¿Cómo estás?», le preguntó, tendiéndole una bebida. «Estoy muy bien. Ayer me apunté a un curso de fotografía». Él levantó las cejas, sorprendido. «¿Fotografía?». «Sí», rió Elisa. «Siempre he querido dedicarme a esto. Soñaba con ello en el colegio. Pero luego los estudios, el trabajo, el matrimonio, parecía demasiado tarde para empezar». «¿Y ahora?».
Ahora me doy cuenta de que nunca es demasiado tarde. La vida no se acaba con el divorcio. Caminaban lentamente por las callejuelas, hablando de todo. Michael hablaba de su trabajo, ella de la escuela y de nuevos pasatiempos. «Sabes», dijo él de repente, «me alegro de que me llamaras entonces. No solo por la investigación». Elisa sintió que se ruborizaba. «Yo también me alegro». En casa, sacó el álbum que había empezado a guardar tras el divorcio. Las primeras fotos ineptas, notas de viajes, entradas de exposiciones y conciertos. Empezó a redescubrir el mundo. Su hija la llama. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Puedes venir con nosotros el fin de semana?» El niño echa de menos a su abuela. «Claro que vendré, cariño. Solo después de la clase magistral de acuarela». «¿Una clase magistral?» Mi hija sonaba sorprendida y feliz. «Mamá, lo estás haciendo genial. Estoy muy orgullosa de ti». Por la tarde, Elisa estaba sentada en su nuevo despacho. Antes era el escritorio de Jonathan, pero ahora lo ha convertido en un estudio creativo. Sus primeras fotografías estaban en las paredes, los álbumes de acuarelas sobre la mesa y un caballete en un rincón. Sacó un cuaderno y se puso a escribir. Otra nueva afición. A veces pienso en lo extraña que es la vida. Durante 25 años viví la vida de otra persona, me adapté, sacrifiqué mis sueños. Parecía que así debía ser, que era normal, que era demasiado tarde para cambiar nada a mi edad, qué equivocada estaba. Ahora, a los 48, me siento más viva que nunca. Viajo, aprendo cosas nuevas, conozco gente interesante. Y lo más importante, por fin he empezado a vivir para mí misma. Michael dice que he cambiado. Supongo que es verdad. Pero todos estos cambios siempre han estado en mí, solo esperaban su momento. Y me ha hecho falta una experiencia tan dolorosa para darme cuenta de que la vida no se limita al matrimonio o al divorcio. Es mucho, mucho más grande. Ayer me encontré con Amelia, por casualidad, en un supermercado. Parecía confusa, incluso un poco avergonzada. Me dijo que se mudaba a otra ciudad, que empezaba de nuevo. Le deseé buena suerte, sinceramente, sin ira, porque ahora sé que a veces el final es solo un nuevo comienzo. Elisa cerró el cuaderno y se asomó a la ventana. Ya había oscurecido, pero sabía que mañana sería un nuevo día, y traería nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevas alegrías. Sonó el teléfono. «Michael, ¿quieres ir a una exposición mañana? Inauguran una nueva galería. Me encantaría», responde ella sonriendo. A veces pensaba en lo que podría haber sido si Michael y ella no se hubieran separado después del colegio, pero ahora se daba cuenta de que todo había sucedido como tenía que suceder. Cada experiencia, cada error, cada decepción, todo ello la ha convertido en lo que es hoy, y ahora por fin está preparada para vivir su vida al máximo, sin miedo, sin restricciones, sin las expectativas de los demás. Ser ella misma es el mejor comienzo que se pueda imaginar.